veces no puedo contestarles por nombre. Buenas noches, Lady. Buenas noches, Wagner. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jessica. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, Norma. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. El último día terminamos de explicar todo lo relacionado con la estructura del plan, hasta la bibliografía, que es el último paso. El día de hoy, para los que tienen el libro, tal vez ya se dieron cuenta que después de donde está esta explicación de los elementos de la estructura del plan, hay un ejemplo de un plan de investigación. De todos modos, los vamos a ver para los que no tienen el libro, para que sepan cómo trabajar cada una de las partes que contiene esa estructura. Y si hay preguntas, también las pueden hacer, no hay problema. Lo que siguen entrando, voy a esperar un par de minutos más para poder empezar. Y aprovecho para comentarles que el 6 regresamos nuevamente a clases. Y a partir del 6 creo que solo vamos a tener un par de semanas clases y ya empezamos con los segundos exámenes parciales. Entonces, para que lo tomen en cuenta estas semanas, si desean aprovechar a estudiar un poquito, por lo menos los que no les fue muy bien en el primer parcial, ya que este segundo parcial es sobre 40 puntos. Y con esta nota que saquen en el segundo parcial, se llegará a la zona mínima que se necesita para continuar con los semestres completos, porque si no llegan a zona mínima, entonces prácticamente pierden un año, porque tienen que asignarse nuevamente a la clase el otro año, ya que son cursos que se dan solamente un semestre. Se los cuento para que lo tomen en cuenta y si hay también alguna duda pueden consultarme sin ningún problema. Licenciada, Dígame, Jessica. fíjese que yo recuerdo que al inicio de las clases usted indicó que posiblemente íbamos a hacer en este segundo parcial un trabajo en grupo. No Sí, sé pero si sí, sí, pero yo les dije que lo íbamos a platicarlo con los docentes del curso y ahí qué le dijeron. sí lo platicamos y llegamos a la conclusión de no pedirlo. Por eso es que no les he dicho nada, porque para hacer un trabajo no es de una semana ni de 2 semanas, sino que se lleva un poquito más de tiempo. Por eso no les he mencionado de ningún trabajo, por lo mismo que se tomó la decisión de no pedirlos, por el hecho de que nos llevaría mucho tiempo revisarlos, porque ahora hay muchos estudiantes en las secciones. Por ejemplo, el semestre pasado o el año pasado, yo tenía en este curso creo que llegué a tener 475 estudiantes en las 4 secciones. Ahorita tengo casi 700 y igual estamos todos los compañeros. Entonces,
para fines de calificar, se nos complicaría mucho y también para la entrega. Entonces, por eso se tomó la decisión de que mejor se evaluara sobre 40. Y el semestre pasado, el segundo semestre, se había dicho que se iba a pedir un trabajo y a última hora no se pudo porque algunos estudiantes se quejaron de que tenían que entregarlo presencial. Sin embargo, les ayudó mucho porque la mayoría sacó excelentes notas. Por eso yo les sugiero que traten de trabajar lo que está al final de cada capítulo, porque eso les va a ayudar mucho para estudiar y para que saquen una buena nota. Muy bien, gracias, licenciada. Para servir. Entonces, por eso es que ya se decidió no pedirlo. Y a veces se saca mejor nota O sea con que no haremos examen. trabajo. No, se saca a veces mejor nota con examen que con trabajo, porque muchas veces por la rapidez con que lo quieren entregar, no revisan los contenidos y al revisar los trabajos, pues no están bien hechos. Entonces, para no tener esos problemas también, porque sí siempre se ha dado de que a pesar de que se les dan las instrucciones de lo que deben de presentar, siempre presentan trabajos a veces de otros años y no se preocupan en revisar si está bien hecho. Entonces, las notas son muy bajas cuando se piden los trabajos. Con la experiencia que se tuvo el año pasado, pues me pude dar cuenta de que es por eso, porque no se revisan, entonces los entregan tal y como están y en lugar de sumar, restan. No sé si alguien me quería decir algo. Sí, una pregunta. Sí. Según el programa, entonces prácticamente para el segundo parcial llegaríamos a la cuarta unidad. Así es, sí. En el segundo parcial los voy a evaluar sobre la tercera y cuarta unidad. Ah, ok, gracias, Lick. Para servirles. Así para que ya recordarles que regresamos el 5 a clases nuevamente. Me parece, no estoy 100% segura, pero posiblemente empecemos con segundos parciales, ya sea el 15 o el 19 de abril. Y luego se termina más o menos, si empezamos en esos días o empezamos el 19, estaríamos terminando el 29 o el 30 con los exámenes y del segundo parcial. Luego en mayo, el 17 de mayo posiblemente, empezamos ya con los exámenes finales. Entonces ya nos queda poco tiempo. Les comento para que aprovechen estos días de descanso para leer un poquito. Licenciada, disculpe, buena noche. Buenas noches. Quisiera preguntarle si habrá alguna forma en la cual nos pudieran apoyar. Yo sí saqué una nota, la verdad, no le puedo decir bien, es una nota baja, y yo hablaría tal vez por los compañeros de la sección para ver si habrá alguna forma como de reforzarnos esta semana, ya que sí siento que está demasiado cargado el contenido y no solo es de la materia suya, sino que todos los cursos de verdad tenemos demasiado contenido esta vez y sí que quisiéramos ver si habrá alguna forma que nos pueda apoyar. Disculpe, solo Pues una... no sé de qué forma ustedes quieren que los apoye. Si ustedes me dicen en qué forma los puedo apoyar, yo veo cómo hago. Tal vez entregándole algunos ejercicios No, eso sí, de no porque finales. ya se tomó esa decisión y yo no puedo cambiarla. No puedo cambiar esa decisión de los trabajos. Y si se los pido a ustedes se los tendría que pedir a todas las secciones. Ah, ya. Sí, no, es que solo era comentario, porque Sí, póngale así como ajá. en economía, el, el licenciado nos puso a que resolviéramos algunos ejercicios y ya se los subíamos en Moodle. Y el de derecho puso algunos ejercicios también, pero ya independientes, ¿verdad? Sí, lo De que parte pasa, de le él. voy a Entonces, comentar. Por ejemplo, el licenciado que les da derecho a ustedes, solo les da a la sección de ustedes, no tiene otra sección. El de economía, no sé quién será el que les dé a ustedes, economía. El licenciado Fidel.
Ah, ya. Sí, el licenciado Fidel tiene en la tarde y en la noche. Entonces, Licenciada, ¿y no sería posible solo hacer el examen de la tercera unidad o no es permitido? es que es muy poco contenido y recuérdense que también son 40 puntos y como así está ya especificado, porque si se dan cuenta, el, los capítulos del libro son prácticamente 6, entonces están divididos 2 para cada examen. Y por eso es que el segundo parcial tiene más ponderación, son 40 puntos. Yo Espero que pienso con esto que les esté diciendo no manden a balacear mi casa, como le dicen algunos en los comentarios, que van a mandar a balacear mi casa porque soy una loca. No, tal vez nos licenciada, pero podría nos vamos a apoyar meter el subiendo otro los... año. ¿Cómo? No es mentira. No le digo, pero el otro año nos vamos a meter así como hacen los demás. No es mentira. Ah, No, pero ahí está bien, licenciada. sí, la verdad es que como se tomó esa decisión en consenso con todos los docentes del curso, entonces yo no puedo hacer algo que no se haya tomado en conjunto, porque por eso hay una coordinación de curso y todo lo hacemos coordinado. Lick, ¿y qué posibilidad hay que nos pueda subir documentos de apoyo, como por ejemplo presentaciones que ha utilizado usted en sus clases o documentos Mire, al Moodle para poder estudiar un poco? vea, ¿usted tiene el libro? No. Ah, ya. Es que lo que pasa, le pregunto porque los contenidos que les he presentado, algunos solo se los he presentado para reforzar, pero las preguntas, cuando yo realizo el examen, las saco directamente del libro. Ok. Entonces, les llenaría de información posiblemente y a la hora del examen, pues no vendría tal vez algo de esas presentaciones, por lo mismo que yo las hago para reforzarlos. Entonces, en lugar de ayudarlos, tal vez no los ayuden mucho. Licenciada, disculpe, ahora en una sugerencia se podría hacer un tipo cuestionario. ¿Usted nos podría dar como un tipo cuestionario? Pero mire, eso yo creo que sería más fácil que ustedes lo hicieran, porque si ustedes hacen un cuestionario, no solo les ayuda a estudiar, sino que también, ¿cómo se llama? A saber cuáles son las cosas importantes del libro. De todos modos, como les comenté, todo lo hacemos en consenso. Yo voy a preguntar a los demás compañeros del curso. Y si es posible, yo les digo. Licenciada, disculpe con una consultita, con todo respeto. Yo he visto algunos temas del libro que sí son muy parecidos, entonces tal Ajá. vez si pudieran ser tal vez las preguntas del examen como más claras, se podría decir, no con sistema tan ambiguo, porque a veces tienden a confundirlo aún un poco. Perdone. Ajá, vea, la verdad es que no, bueno, no sé en qué sentido sería lo ambiguo, porque como le digo, yo trato incluso de redactar las preguntas con las mismas palabras que están en el libro para no confundirlos. Lo que sí definitivamente va a ser diferente es cuando se hacen preguntas de falso y verdadero. Pero si usted revisa los temas que a veces se repiten, son más que todo la información de primera mano y las de segunda. Entonces ahí sería, al menos en mi caso, al redactar los exámenes, yo voy en orden, voy viendo desde la primera unidad qué preguntas puedo hacer y así voy sucesivamente. Si llego a un tema que ya se trató anteriormente, ya no pregunto sobre ese tema, por ejemplo. Bueno, Sí, licenciada, y mire, si no se da pues el caso que el compañero estaba pidiendo un cuestionario, pero quizás no se puede, ¿verdad? Pero que usted nos diera los títulos a estudiar, como usted es la que va a redactar el pues examen. claro, Porque por eso. viera que estoy viendo que desde el segundo parcial, usted nos va a examinar desde la página 49 y hoy, precisamente hoy, vamos en la 117. Pienso que es mucho, ¿verdad?
Pero no sé si Ajá, nos puede ayudar en ese pues sentido. sería prácticamente hasta esa página 117, pero también tomen en cuenta, como les vuelvo a repetir, que este examen es sobre 40 puntos, por eso es más contenido. Pero esto tendríamos también que hablarlo con los docentes y ver en los contenidos del examen, pero porque si se dan cuenta también hay muchas fichas y hay mucho material que tampoco puedo decirles que hagan una ficha, porque recuérdense que como es un examen que se autocalifica, entonces no puedo ponerles preguntas abiertas, sino que solamente cerradas. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, podría preguntarles por decirles algo. Vamos a ver. ¿Cómo se le denomina una secuencia alfanumérica que le asignan las agencias de registro a los textos? Por ejemplo, ¿qué me dirían? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se le denomina a la secuencia alfanumérica que le asignan las agencias de registros a los textos con el objetivo de identificar el contenido? Sistema Dewey. Recuérdese que el sistema Dewey es el que divide en 10 grandes ramas los conocimientos científicos, dándole un número a cada uno de ellos. Entonces, el sistema Dewey es la clasificación por materia. Yo casualmente abrí el libro y encontré esto y por eso les hice esa pregunta. Pero podría agregarles también a las agencias de registro a los textos con el objetivo de identificar el contenido, les dije, ¿va? De los artículos en Internet. No, no se recuerda. Eso es Fichas el DOI. electrónicas. Es el DOI. Bueno, voy a continuar porque si no nos vamos a quedar aquí, ya van a ser las 1:30 casi, no hemos visto el ejemplo de la estructura del plan porque este ejemplo es importante o no quieren que lo veamos. Lo pueden ustedes leer y seguimos resolviendo dudas. Ustedes mandan. Miremos lo mejor, licenciada. Podemos ver el ejemplo. Lo del ejemplo del plan. Sí, licenciado. Bueno, Y Sí, licenciada. mejor miremoslo. va. Solo una pregunta, disculpe, ¿ese ejemplo de plan de investigación también irá a venir en el examen? No, esto no, esto es solo un ejemplo para que ustedes vean cómo se presenta. Porque incluso todo esto está en la estructura del plan. Incluso aquí está incluida una introducción que no necesariamente lleva la estructura del plan. Esto va a depender si la institución les pide que además de la justificación también incluyan una introducción. Aquí, como ustedes se dan cuenta, está incluida una introducción, pero no necesariamente debe de ir. Como les vuelvo a repetir, va a depender de la institución que les pida el plan de investigación. Entonces, este plan de investigación es relacionado al tema la prueba testimonial. O también puede ser, acá también está más amplio, que dice la importancia de la psicología como parte integrante de la sana crítica razonada en la valoración de la prueba testimonial. Pero aquí está una pequeña introducción donde indica de que la prueba testimonial ha registrado mucha importancia dentro de los elementos que se toman en cuenta en los juicios que se desarrollan en los distintos tribunales de Guatemala. Debido a ella, se han tomado muchas decisiones en el ramo judicial. Como uno de los componentes importantes de la prueba testimonial, se considera necesario que se incluyan aspectos de psicología y conocimiento de los patrones de comportamiento de los testigos y los testimonios que se toman en cuenta para tomar decisiones.
La investigación que se pretende desarrollar aborda esta importancia temática considerando que son los elementos determinantes al momento que los jueces necesitan emitir sentencia. Entonces, aquí es como les decía, si ustedes leen la introducción, ya más o menos saben de qué se trata el tema. Este es un tema que ustedes van a ver más adelante en sus cursos en otros semestres. Pero si ustedes ven solo con leer la introducción, más o menos ya se sabe de qué se trata esta prueba en relación a los testimonios que a veces dan las personas respecto a una persona, respecto a digamos, si están defendiendo o alguien que lo están acusando de algo, lleva a las personas para que sean ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra, serían eh, ¿Testigos? testigos, eso, que sean sus testigos, entonces a eso se refiere que los testigos, que el juez debe de tener cuidado con los testigos que se presentan, porque muchas veces dicen o mentiras o también están influenciados por algo para poder decir cosas que no son. Entonces a esto más o menos se refiere este tema. Entonces, el tema se llama la importancia de la psicología como parte integrante de la sana crítica razonada en la valoración de la prueba testimonial. También si se lee la justificación, se va a tener bastante conocimiento sobre lo que va a tratar el tema. Y dice, durante el desarrollo de la prueba testimonial surgen factores psicológicos que influyen en el proceso del conocimiento, distorsionando la verdad del testimonio. Factores que se dejan a un lado al momento de darle valor a la prueba testimonial, lo cual sería de suma necesidad para apoyar el avance de las ciencias y de la técnica, haciendo indispensable y urgente la inclusión de teorías psicológicas en las instituciones de derecho. El juez debe conocer la distorsión del testimonio judicial debido a diversas alteraciones de los fenómenos psicológicos, aún fuera del campo de la patología mental. Debe interpretar lo defectuoso del testimonio humano y la facilidad con que se comete un error involuntario. Sin embargo, el desconocimiento de parte de los jueces de estas técnicas al analizar el testimonio hace necesario ofrecer una alternativa a estos problemas. La psicología del testimonio es una disciplina práctica donde se funden los resultados de la psicología experimental y de la psicología jurídica. De ahí la necesidad imperativa de valorar la psicopatología del testimonio y de su crítica psicojurídica metódica para evitar errores judiciales. Entonces, si se dan cuenta, aquí en esta justificación se indica sobre qué trata el plan de investigación y sobre lo que va a tratar también ya la investigación en sí. Recuérdense que este plan de investigación es necesario para poder seguir con el trámite, por ejemplo, de una tesis. Aquí el plan de investigación, ahorita que estamos en Semana Santa, es como decir un esqueleto, o sea, como el esqueleto de la Chabela. Y cuando ya está autorizado este esqueleto, entonces para poder hacer la investigación se le van poniendo todas las partes necesarias para poder demostrar nuestra hipótesis. Entonces, al ponerle, digamos, las partes necesarias que le hacen falta al esqueleto, se vuelve ya un ser humano, por decirles algo. Entonces, de esto se trata este plan de investigación. Luego tenemos, no sé si hay alguna duda de esto. No, licenciada. Luego entramos al planteamiento del problema, que incluye la definición del problema y la especificación del problema. El presente estudio abordará la problemática que se deriva del desconocimiento de las reglas de la psicología como elemento integrante de la sana crítica razonada al momento de valorar la prueba testimonial, ocasionando con ello una valoración equivocada a dicha prueba. Como tema central estará la psicología del testimonio,
la prueba testimonial y la psicología en la investigación, la psicología y el proceso del conocimiento por el testigo, la recepción de la información por el testigo, los factores psicológicos que influyen en la recepción, retención, análisis y síntesis, la emisión o expresión de la información en el testigo, concluyendo con la importancia de la psicología testimonial como elemento esencial en la valoración de dicha prueba por medio de la crítica razonada. Luego tenemos la delimitación del problema. El estudio se va a realizar en la ciudad de Guatemala, en el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, concretamente en 6 sentencias dictadas durante el año 2004, que se analizarán para determinar en qué forma fueron valoradas las pruebas testimoniales. Recuérdense que para hacer eso ya tendríamos que haber ido a este tribunal a ver si existen esas sentencias y cuántas son para tener más o menos una idea de lo que hay que analizar, porque si aquí se habla de concretamente 6 sentencias. Bien. Luego tenemos después de esto la operacionalización del problema, o sea, cómo quedaría entonces planteado el problema para ya nosotros después emitir una hipótesis. El problema quedaría, ¿por qué al analizar la prueba testimonial, los jueces omiten aplicar las reglas de la psicología como parte integrante de la sana crítica razonada? Después de esto, según el orden de presentación, debe de ir el marco teórico. Y recuérdense que en la facultad se utiliza este marco teórico y solamente se hace mención del tema en general y de algunos autores. Entonces, aquí podríamos decir que desde una perspectiva legal se presume que los hombres dicen la verdad, acogiendo el principio de la buena fe en un estudio judicial, en donde la mentira se convierte en la excepción. A pesar de ello, la descomposición social exige una valoración rigurosa y científica que permita ubicar la veracidad y alcanzar el objetivo del proceso penal, la verdad. La psicología del testimonio aporta a la búsqueda de la verdad, ya que pone a disposición de las personas involucradas en la administración de justicia los parámetros de evaluación psicológica forense y su aplicación en diferentes contextos jurídicos para determinar la veracidad de un testimonio. Con respecto al testimonio como acto del derecho procesal, deberíamos señalar las aportaciones de la psicología del testimonio, que consiste en el conjunto de conocimientos basados en resultados de investigación de los campos de la psicología experimental y social, que intentan determinar la calidad, exactitud y credibilidad de los testimonios que sobre los delitos, accidentes o sucesos cotidianos prestan los testigos presenciales. Y aquí está la dirección de dónde se obtuvo esta información. Entonces, recuérdense que siempre hay que indicar de dónde se obtuvo aquí se está como describiendo lo esencial del tema en este marco teórico. Luego acá estamos transcribiendo algo textual que tiene más de 40 palabras y al final dice quién es el autor. Dice, hablar sobre psicología del testimonio resulta interesante ya que se aborda tanto al testigo como al testimonio, sobre aquello que se argumenta y sobre aquel que tiene presencia sobre el conocimiento. Este concepto se construye a través del entendimiento de una construcción distinta de la realidad por parte de cada observador de los hechos, y eso constituye un elemento fundamental para aterrizar todo testimonio y evaluar su fidelidad y credibilidad, que tan importante resulta para esta área de la psicología. El autor de donde se extrajo este segmento textual es Pérez, su inicial del apellido es N, y el libro se llama Medicina Forense y se extrajo de la página 50 de este libro. Entonces, como se dan cuenta, está en un texto aparte porque tiene más de 40 palabras. Luego, con lo anterior, podemos ver la importancia que los jueces apliquen las reglas de la psicología del testimonio
como parte integrante de la sana crítica razonada al valorar la prueba testimonial, ya que apoyados en la psicología podrán determinar la credibilidad de un testigo. Después de esto, pues viene nuestra hipótesis y aquí está la respuesta tentativa al, como se había quedado acá el problema, que recuérdense que había quedado como, ¿por qué al analizar la prueba testimonial, los jueces omiten aplicar las reglas de la psicología como parte integrante de la sana crítica razonada? Entonces aquí abajo está la respuesta, donde está la hipótesis. Dice: la valoración sin fundamento de la prueba testimonial se debe principalmente al desconocimiento de los jueces tienen de las reglas de la psicología testimonial como parte integrante de la sana crítica razonada. Luego nosotros podemos determinar nuestra variable independiente, que en este caso es el desconocimiento que los jueces tienen de las reglas de la psicología testimonial como parte integrante de la sana crítica razonada. Y la variable dependiente sería la falta de aplicación de estas reglas y por eso la falta de fundamentación al valorar la prueba testimonial. Entonces, si se dan cuenta, aquí están la variable independiente y la variable dependiente de esta hipótesis planteada. Luego están los objetivos. Aquí hay un general nada más. El objetivo general dice es dar a conocer las reglas de la psicología testimonial como parte integrante de la sana crítica razonada en la valoración de la prueba testimonial. Luego tenemos algunos objetivos específicos. Uno es establecer el grado de conocimiento que los jueces tienen a la psicología testimonial como parte integrante de la sana crítica. También determinar en base a qué analizan los jueces la prueba testimonial, probar la hipótesis formulada al respecto, dar a conocer factores que modifican el testimonio, establecer la necesidad imperativa de valorar la psicopatología del testimonio. Como les había dicho, este es ya un plan tomando como base todos los elementos del anterior que ya vimos, que solo vimos qué significaba cada uno de ellos. En algunos se puso ejemplos y en otros no, pero aquí ya está completo un plan de investigación. Dentro de los supuestos están entonces que todo sujeto procesal tiene libertad de aportar prueba. O sea que todas las personas que están detenidas por un X o Y motivo tienen esa libertad de aportar las pruebas para ayudar en su defensa. También existen 3 sistemas de valoración de la prueba. La prueba testimonial es un medio de prueba que se puede aportar en el proceso penal guatemalteco. La sana crítica razonada es el sistema de valoración de la prueba penal en Guatemala. La psicología es uno de los elementos de la sana crítica razonada. Y aquí terminamos con la parte 4 del plan de investigación, que son los supuestos. Seguimos con el bosquejo preliminar de temas. Este es importante porque creo que habían algunas dudas anteriormente respecto a este bosquejo, que yo les mencioné que si se tiene este bosquejo ya realizado, es mucho más fácil redactar las fichas de trabajo, porque solo se toman los temas del bosquejo y se redacta cada uno de ellos en base a los libros que ya tenemos. Siempre hay que dividirlo en capítulos para fines de tesis. Y como ustedes se dan cuenta, aquí aparece el capítulo 1 y empezamos también numerando los títulos y subtítulos con el 1. 1.1, 1.2, 1.2.1 y así sucesivamente. Entonces aquí el 1 está como sistemas de valoración de la prueba. El 1.1 sería sistemas de valoración de la prueba. El 1.2, prueba legal, definición, elementos, características. 1.3, libre convicción. 1.3.1, definición. 1.3.2, elementos. 1.3.3, características. El 1.4, sana crítica razonada. 1.4.1, definición. 1.4.2, elementos. Y 1.4.3, características. Luego aparece el segundo capítulo y también empezamos con la numeración 2 en el segundo capítulo. ¿Me explico esto? Sí, licenciada. Sí.
Entonces, aquí lo que se va a desarrollar en el capítulo 2, que sería 2, sana crítica razonada, elementos, lógica, experiencia. Luego está el capítulo 3, empezamos también con 3 con los temas y subtemas. El 3 sería la psicología como elemento de la valoración de la prueba. Luego está el capítulo 4. Empezamos como número 4, las técnicas de la psicología del testimonio, la recepción de información por el testigo, factores psicológicos que influyen en la recepción, retención, análisis y síntesis, emisión o expresión de la información en el testigo. El capítulo 4, empezamos con 5, importancia de la psicología del testimonio, la valoración de la prueba testimonial, las ventajas, las desventajas, y con esto terminamos el bosquejo preliminar de temas. La diferencia que tiene este bosquejo con el índice es que, como se pueden dar cuenta, aquí no hay números de páginas. Y en el índice ya sí hay que poner en qué número de página quedó cada uno de estos títulos y subtítulos, cuando ya se redacta el informe final de tesis. Esta pues es un plan de investigación para una tesis. Para la Facultad de Derecho tiene algunos requisitos que se debe de llenar. Por ejemplo, mínimo tienen que ser 3 capítulos y el mínimo de páginas son 60 páginas de una tesis. Entonces, sí hay hay instrucciones que hay que cumplir en el momento que ya se tenga que hacer una tesis de grado. Luego tenemos la determinación de los métodos y técnicas. Recuérdense que aquí hay que hacer mención de los métodos que se van a utilizar para realizar la investigación, y si es necesario utilizar técnicas también. Entonces aquí empezamos que el método deductivo se utilizará en los primeros capítulos al hacer el estudio amplio de los sistemas de valoración de la prueba para llegar al sistema propiamente de valoración de la prueba penal guatemalteca, que es la sana crítica razonada. Lo anterior con el fin de centrarnos en uno de los elementos que compone dicho sistema de valoración de la prueba, como es la psicología. El método inductivo se utilizará al momento de realizar el estudio de 6 sentencias en el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal para analizar en qué forma fueron valoradas las pruebas testimoniales durante el año 2004. Asimismo, se presentará una encuesta a los jueces de sentencia ubicados en la torre de tribunales de la ciudad de Guatemala para comprobar el grado de conocimiento de la psicología como elemento de la sana crítica al valorar la prueba testimonial, o bien comprobar qué medios aplican ellos para valorar dicha prueba. El método de síntesis será utilizado en el momento de emitir las conclusiones de la presente investigación. Las técnicas utilizadas serán análisis de 6 sentencias en el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal y realización de encuestas con preguntas directas que se realizarán a los jueces que conforman los tribunales de sentencia penal ubicados en la torre de tribunales, y la revisión de fuentes indirectas como la bibliografía. Entonces, si se dan cuenta, aquí se menciona lo que se va a utilizar para poder realizar la investigación. Entonces, aquí queda plasmado qué métodos se van a utilizar y por qué se van a utilizar, y también qué técnicas. ¿Alguna duda de esto? No, licenciada. Luego aquí es un cronograma de actividades, que esto pues como les mencioné es una tesis, es un plan de tesis. Entonces por eso es que en los cronogramas el cronograma de actividades que aparece acá pues indica todo lo relacionado a la presentación de la tesis, empezando con la elaboración del planteamiento del problema, la definición, hipótesis y marco teórico. Está planificado para entregarlo en unas semanas. Si se dan cuenta acá son semanas las que se marcan. Igual está aquí están todas las actividades que se deben de hacer: elaboración de objetivos, el bosquejo preliminar de temas, determinación de los métodos y técnicas de la investigación,
la presentación del plan de investigación, las entrevistas que se van a realizar, el análisis de la información recopilada, la presentación y aprobación del plan de investigación en la unidad de tesis. Hay que proponer y aprobar asesor también para la tesis, el dictamen favorable del asesor de tesis, también proposición y aprobación del revisor de tesis, el dictamen favorable del revisor, comisión de estilo, o sea que después de que se tiene ya lista la tesis hay que llevarla a esta comisión de estilo donde revisan toda la redacción de la tesis y si hay errores pues se los mandan a que los puedan corregir, ¿verdad? Entonces hasta que la tesis ya esté lista, entonces ya se da orden de impresión y ya pueden hacer su examen público de tesis. Entonces aquí están todos estos elementos. Estos pueden, por supuesto, variar en cualquier momento porque uno puede planificar un tiempo para hacer una actividad y posiblemente se lleve más. Luego están los recursos. Aquí está el ejemplo de cómo podemos nosotros presentar los recursos en nuestra estructura del plan, que están los humanos, los económicos, los materiales e institucionales. Por ejemplo, en humanos, pues ya sabemos que son ya sea un estudiante o estudiantes, si se va a hacer un trabajo en grupo, investigadores, profesor del curso, personal de bibliotecas, psicólogo, para entrevistas, jueces también. Y en los económicos, pues el gasto de gasolina, el gasto de fotocopias, transporte, alimentación, impresiones. Los materiales puede ser computadora, impresora, fotocopias, engrapadoras, hojas. Y en institucionales, pues las instituciones que pueden visitar para encontrar información. Aquí está un ejemplo que podría ser la Biblioteca Central de la Universidad, la Biblioteca de la Facultad de Derecho, la Biblioteca del Organismo Judicial, la Escuela de Psicología también de la USAC por el tema, ¿verdad? Que tiene que ver con la psicología. Y luego el total de los recursos es lo que ya se conoce como recursos financieros. Y de último tenemos la bibliografía. Cuando nosotros ya tenemos nuestras fichas redactadas, nuestras fichas bibliográficas, como les mencioné anteriormente, solo es ponerlas en orden alfabético y ya se trasladan a la bibliografía final. Si se dan cuenta, esta está en orden alfabético. Está aquí el título bibliografía, los libros que se están utilizando, incluso algunos artículos de prensa libre. Y luego están las fuentes legales, o sea, hay un apartado para fuentes legales. Dentro de las fuentes legales, pues está la Constitución de la República de Guatemala. Recuérdense que las fuentes legales deben de ir en orden jerárquico y según ese orden, pues la primera ley que debe de aparecer va a ser siempre la Constitución. Eso creo que ya lo vieron ustedes en derecho. Después van los artículos, los decretos, los códigos, etcétera, etcétera. Entonces, así sería como se tendría que presentar un plan de investigación. ¿Hay alguna duda? No, licenciada, solo que fácil se ve, pero es todo un Se ve trabajo. fácil, ¿verdad? Es que, vea, lo que pasa es de que sí es fácil siempre y cuando se tenga conocimiento del tema. Pero si nosotros pretendemos hacer un plan de investigación de un tema que no conocemos, definitivamente se nos va a complicar. Por eso es que siempre se sugiere que antes de empezar a trabajar sobre un tema determinado, se revise si hay bibliografía respecto a ese tema y empezar a leer todo lo que hay del tema, porque eso va a permitir tener el conocimiento necesario para poder hacer ya esa estructura del plan y, por supuesto, después hacer la investigación. Sí, licenciada, tiene razón. ¿Y qué sucede, por ejemplo, que uno quisiera un tema, pero es muy nuevo y solo se encuentran artículos de internet? Pues si se lo autorizan, si es para tesis, si se lo autorizan, lo puede realizar, solo que sería más complicado porque tendría que recurrir a mucha información empírica, como por ejemplo entrevistas, encuestas, etcétera, etcétera.
O ¿Me sea, podría puede ser encuesta por medio del cuestionario o por medio de una entrevista o también aplicar la observación. O sea que para eso es que se utilizan esas técnicas, cuando no se encuentra todas las teorías necesarias para comprobar la hipótesis. Si no tenemos esas teorías para comprobar la hipótesis, tenemos que recurrir a los datos empíricos que son de primera mano, donde ustedes van a ir a buscar esa información que les hace falta. Perfecto. Gracias. Licenciada, Dígame, ¿y Glenda. cuánto tiempo es más o menos el tiempo en que uno lleva para hacer una tesis? Depende, porque si es un tema que se conoce y se maneja, y si le autorizan, porque primero tiene que ir a la unidad de tesis a presentar su punto de tesis, digamos. Si se los autorizan, entonces ya tienen que hacer el plan, pero para hacer el plan van a tener que recibir primero un curso propedéutico, que eso se lleva más o menos una semana. Y ese curso propedéutico es sobre esta estructura que yo les acabo de presentar. Así que si desean, pueden guardar su libro para dentro de 6 años, lo van a utilizar, les va a ser de utilidad nuevamente cuando tengan que hacer su tesis. Entonces, perdón, regresando al tiempo. Entonces, va a depender muchas veces de quién le toque de asesor para que le revise rápido su punto de tesis. Y después también va a depender del estudiante qué tanta información tiene para poder redactarla. Si ya tiene toda su información y la puede redactar fácilmente en un mes, mes y medio, y después llevarla para la redacción y estilo, que fácilmente puede llevarse hasta 2 meses ahí en redacción y estilo, dependiendo también el asesor que le toque y la cantidad de tesis que tenga para revisar, porque muchas veces también eso afecta. Y los errores que se encuentren, porque si se encuentran muchos errores, los mandan a que vaya a corregirlos, se vuelve a revisar nuevamente la tesis y así sucesivamente hasta que está lista, se les da la orden de impresión. Entonces ahí depende, como les decía, del interés que tenga el estudiante en hacerla lo más rápido posible. Y que en cierta forma también tenga suerte con los asesores. Licenciada, perdone, ¿y los asesores son asignados o puede uno? Son asignados. El jefe de la unidad de tesis asigna a las tesis que van ingresando, las va repartiendo con todos los asesores que hay en la unidad. Igual sucede con los planes de tesis o de investigación. Cuando ingresan los planes, lo que hacen es que también los dividen entre los asesores de planes, porque en la unidad de tesis hay asesores de planes y asesores de comisión de estilo. Pero es el jefe el encargado de repartirlas, digamos. Muchas gracias, Lic. Para servirle. Licenciada, disculpe, yo tengo una duda. Dígame. Respecto a la hipótesis. Con el ejemplo que nos dio, como tengo el libro, yo separé eso en 3 cosas. Se podría decir que la variable independiente podría ser la causa y la variable dependiente sería el problema. Sí. Entonces, eso solo lo conecto con un conector lógico, ¿verdad? Sí. Entonces, la hipótesis que usted nos puso como de ejemplo, fue que respondió a la incógnita de la operacionalización del problema, se podría decir que es la especificación del problema. Sí. ¿Y qué tipo de hipótesis fue la que hay ahí de ejemplo? Sí, pero fíjese que se escucha mucha interferencia. ¿Me escucha ya mejor? Sí, siempre sí, un poquito mejor, pero sí se escucha interferencia, como que hay ahí un televisor o algo encendido, me parece. Perdone. No tenga pena. Okay. Entonces, ¿qué tipo de hipótesis fue la que hay en el ejemplo? ¿Qué tipo de hipótesis? Pues vea, lo que pasa es de que es una hipótesis general. No siempre
no siempre hay que dividirlas, porque solo es necesario, por ejemplo, en la facultad solo piden que sea una hipótesis. Si ustedes creen que con solo una se cubre todo, o pueden redactar 2 o 3, pero solo se identifican como hipótesis. Yo sé que en otras unidades académicas las dividen en hipótesis generales y específicas, como que fueran los objetivos, pero en la facultad no las dividen así. Ok. Sí, como aquí habla como habían hipótesis donde incluían más variables o solo una variable. Bueno, las variables son relacionadas a digamos, en el caso de que usted vaya a enfocar la hipótesis desde varios puntos de vista. Esas serían las variables que podía utilizar para formular sus hipótesis. Dependiendo qué tantas variables utilice, así van a ser también las hipótesis a realizar. Entonces, lo aconsejable es no ser tan amplios para hacer el trabajo, sino que ser más específicos para no tener que tardarse demasiado en hacer la investigación. Ok. Muchas gracias, licenciada. Para servirle. La hipótesis es el supuesto a investigar. Sí, es la respuesta tentativa al problema. Y puede ser comprobable o no, ¿verdad? Sí, ajá, la idea es que sea comprobable, porque si no es comprobable, quiere decir de que no se tuvo suficiente conocimiento del tema antes de hacer el planteamiento del problema con la respectiva hipótesis. Porque cuando ya se tiene conocimiento del tema, nosotros ya sabemos cuál es el problema. Y por medio del planteamiento y la hipótesis lo vamos a resolver. Pero si no lo resolvemos es porque en algún momento no tuvimos toda la teoría necesaria para poderla comprobar. Por eso es que se habla tanto de las teorías. Ajá. Sí, estaba pensando que por eso lo importante de agarrar la metodología, ¿verdad? Con las técnicas que nos va a facilitar poder comprobar la hipótesis. Okay, sí. Gracias. Ajá, para servir. Me preguntan del orden de las referencias legales. Es orden jerárquico. Yo creo que en derecho les enseñan a ustedes la jerarquía de las leyes. María Eugenia me estaba preguntando eso, aquí me escribió. Entonces, es ese orden en el que también se pone las fuentes legales en una bibliografía. No sé si a ustedes ya se los dieron en derecho, si no, ya notarán en darles esa jerarquía de la ley. Gracias, ya se los dieron, dice. Bueno, entonces con esto terminamos prácticamente la 4ª unidad y cuando regresemos el 6 seguimos ya con la 5ª. Si ustedes, los que tienen el libro, pueden ver que ahí hay algunas sugerencias y cómo hacer unos trabajos, pero son para trabajos en grupo. Entonces esas, si ustedes desean, pues pueden también empezar a tratar de armar un plan de investigación para ver cómo les va. Si tienen tiempo para hacerlo, si no, pues lo ideal sería pues empezar a estudiar para el segundo parcial. Y les deseo que pasen bien su Semana Santa, que no vayan a salir mucho, porque si no se van a ir a contagiar. Recuérdense que el virus sigue por ahí latente, así que les deseo que descansen y que la pasen bien. Licenciada, igualmente. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Licenciada. Para usted. Feliz noche. Gracias, igualmente. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Feliz Feliz noche, noche. licenciada. Licenciada. Feliz noche, Licta. Feliz noche, que descansen. Feliz noche a todos los que me están escribiendo. Como son varios, no logro leer todos los nombres, pero feliz noche. La 5ª unidad ya sería para el tercer parcial. Para el final. Recuérdense que solo hay primer y segundo parcial. Ajá, sí, las otras 2 sería para el examen final. Sí, pues, o sea, ya para la otra semana, que regresemos de Semana Santa, ya sería solo un repaso para el parcial y luego empieza la 5ª unidad. Sí, tendría que empezar la 5ª unidad.
Ok, muchas gracias. Ajá. Feliz Para noche. servirle. Feliz noche. Gracias, Blanca, Estela. Igualmente. Gracias, Hugo. Feliz noche.